Hay muchas personas que tienen mucho talento, pero no se atreven a usarlo. Y hay algunas otras personas que aunque no sepan cómo hacer las cosas, avanzan simplemente porque creen en sí mismas. Y la diferencia muchas veces no está en su capacidad, sino está en este autoconcepto. Bueno, pero ¿qué es esto del autoconcepto? Es la definición que tengo de mí misma. ¿Y esto de dónde viene? No exactamente de la autoestima, aunque tiene mucha relación. Viene de estas etiquetas que de niños nos empezaron a poner las personas que nos cuidaban o con quien teníamos relación. En este caso, pues los adultos. Y bueno, déjame contarte una historia de cuando yo tenía aproximadamente como 23 años. Tuve unos episodios muy fuertes y eso me hizo sentir que yo valía menos que las demás personas. Yo no me daba cuenta, obviamente, pero sí me percataba de que, por ejemplo, cuando yo iba a un restaurante, yo no hablaba fuerte para ordenar lo que yo quería. Siempre hablaba muy bajito. Y claro, el mesero no me escuchaba y a veces me decía, ¿usted qué va a ordenar? Y yo lo decía bajito, pero siempre había una persona a un lado que ordenaba por mí. Y bueno, esto era en cierta manera cómodo, pero yo sentía que era menos que las personas que estaban alrededor mío. Y a veces también pasaba que el mismo mesero a veces ni siquiera me pedía la orden, ¿no? Entonces eso afirmaba mi creencia de que yo no era importante. Empecé a creerme todo este tipo de ideas o de etiquetas que en algún momento quizá alguien me las puso o quizá yo misma me las adopté y no me di cuenta hasta que de pronto en algún momento pensé, ¿por qué es que yo me siento así? ¿Por qué me siento menos que los demás? Y sí tenía muchas respuestas. Una de ellas era que yo había estudiado administración de empresas en una escuela que para mí no tenía mucho valor según los estudiantes de alrededor. Y las personas con las que yo me juntaba, pues ellos estudiaban en una universidad de prestigio. Entonces, claro, yo hacía esta diferenciación y decía, claro, pues es que yo soy menos porque yo estudié en esta escuela que son nada más 2 horas y media y que en teoría es más chafa según mi creencia y según lo que yo he escuchado, pero ellos estudian en una universidad que tienen como 6 horas para estudiar, donde la escuela es de prestigio como tal, y eso hacía que obviamente afirmara mi creencia de que yo era menos que los demás. Con el tiempo me empecé a dar cuenta que al final del día la escuela, aunque sí sé que tiene mucho más valor una escuela de prestigio, también tiene mucho que ver con lo que tú quieres estudiar, porque hay personas que ni siquiera fueron a la escuela y se pusieron a estudiar solitos, son autodidactas. Entonces, esas personas también tienen mucho valor. La cuestión aquí era la historia, la narrativa que yo me contaba y que toda la vida en sí hacía que me afirmara dicha historia, ¿no? Entonces no había forma de romper esta creencia de, bueno, no soy importante. De repente fíjense que me pasa con cosas muy triviales. Por ejemplo, si alguien me invita a un lugar, eso fue hace como unos 6 años, yo no lo sentí importante y solamente decía, bueno, sí voy, pero no iba y ni siquiera cancelaba ni nada, simplemente no iba. Yo pensaba en aquellos entonces que mi presencia realmente no era necesaria y que ni siquiera se iban a dar cuenta si yo estaba ahí o no. Pero fíjense que con el paso del tiempo, actualmente, con las personas que para mí son más valiosas, de repente me cuesta trabajo estar en un lugar con esta creencia de que ella es más valiosa que yo. Y he tenido ocasiones en donde aplico la misma estrategia de decir, no, mejor no voy. Y me pongo muchas justificaciones, pero si me voy muy adentro de mí me doy cuenta de que la única justificación es que todavía traigo el tema o una herida de la infancia de que no soy tan importante, ¿no? Luego pasa que cuando las personas que me invitaron a ese evento me preguntan, oye, Pau, ¿por qué no fuiste? Ahí es donde me doy cuenta que realmente hice falta. Y he tenido esta reflexión que les quiero dejar y es, todos en algún momento tenemos una energía tan bonita que hacemos falta en alguna reunión.
Por X o Y nos invitan a esas reuniones. Y de verdad que cuando alguien no llega, aunque sea la persona más callada, es alguien que hace falta. Entonces entendí que esto es cuestión de energía. Al final del día, acordémonos que somos seres de luz y que estamos allí aportando un algo, aunque nuestra mente crea o esté llena de prejuicios y de creencias donde la misma mente nos diga, no, pero tú no eres tan importante. Y esto me llama mucho la atención porque si dejo de pensar en estas creencias de que no soy importante y mejor pienso en que mi luz al final del día le ayuda a alguien más, es algo bien bonito para darnos este valor. Y este valor entonces empieza a formar nuestro autoconcepto. Porque claro, ahora ya no pienso que ya no soy importante, ahora me doy cuenta que si no voy a un lugar, las personas me extrañan. Y yo también extraño compartir con las personas, porque yo particularmente, que trabajo en la computadora casi todo el día, la verdad es que yo sí extraño mucho las relaciones personales. Entonces, de repente cuando ya siento que estoy muy llena, muy enfrascada en la computadora, hago citas con mis amigos, hago citas con las personas que tengo cercanas, con mis compañeros de BNI, porque me gusta mucho escuchar sus historias. Y eso hace que conecte con mi persona, con mi energía de ser humano. Entonces, esa historia que yo tenía hace mucho tiempo, donde yo me sentía menos que los demás y que tenía todas todo el escenario posible para justificarlo, pues ya lo fui rompiendo paso a paso, con cursos, con terapias, con un montón de cosas, que si tú estás en ese momento en donde tú te sientes que no eres importante para los demás, déjame decirte que eso está en tu cabeza. Al final del día, siempre va a haber una persona allá afuera que está esperando de ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues obviamente echarnos un clavado y decir, ok, este asunto es mío. Nadie me está diciendo allá afuera que no importo, es mío. Y de ahí, ¿qué hago con eso? Entonces, te quería contar esta historia porque la verdad creo que es muy revelador cuando yo me voy a tiempos pasados y me doy cuenta de aquella Paola que se sentía menos, que hablaba bajito. Y fíjate, algo que me pasó hace como 3 o 4 días, una amiga de hace, no les voy a decir hace cuánto porque van a sacar mi edad, pero yo empecé a trabajar a los 16 años, entonces esa amiga se acercó conmigo por medio de Facebook. Ya saben que Facebook sirve para volver a contactar aquellas relaciones perdidas. Y esta amiga me decía, ay, qué padre que ahora puedes dar conferencias, puedes hacer un video, puedes dar pláticas. Y se me hizo muy chistoso y me dijo, es que tú antes eras muy introvertida. Y vi una fotografía de Paola, quizá a los 17, 18, donde antes Paola Arriola simplemente se ponía unos audífonos y todo el tiempo estaba volteando hacia abajo, escuchando la música, tratando de no interactuar con las personas. Bueno, esa Paola ya no está, ahora soy totalmente otra Paola, me gusta mucho interactuar con las personas, pero me llamó mucho la atención lo que ella me dijo porque ahí fue donde recordé y dije, sí es cierto. Yo tuve que romper muchos paradigmas y muchas creencias para convertirme en lo que soy ahora. Y bueno, entonces decíamos que esto del autoconcepto es esta percepción de lo que yo pienso de mí misma. Entonces, como les decía, si tú empiezas a pensar de manera distinta que eres importante, y esto lo podríamos decir todo el tiempo, yo soy importante, yo soy importante, yo soy importante, vas a empezar a creer que afuera realmente eres importante para alguien. Y esto te va a ayudar mucho con tu autoconcepto y obviamente esto te va a ayudar mucho con que tengas mucho más éxito en la vida. Y también les platicaba, por ejemplo, ¿qué es la autoestima? Les preguntaba ahí a los chicos donde estamos dando unas charlas, ¿qué es la autoestima? Bueno, yo me acuerdo en la secundaria que poníamos, te estimo mucho, ¿no? Era muy chistoso decir te quiero, o como que no era muy válido decir eso porque el te quiero tenía como mucho más valor a diferencia de te estimo.
Y bueno, de estima es al final del día yo quiero mucho a algo, yo quiero mucho a alguien. Entonces cuando decimos autoestima es la forma en que yo me quiero, cómo yo me quiero y cómo me puedo empezar a querer. Un compañero de nosotros, fíjense que nos platicaba una dinámica muy interesante con la cual él se empezó a querer. Y bueno, nos platicaba que le dijeron, cuando te estés bañando, dale gracias a cada parte de tu cuerpo y velo sintiendo. Tu pierna, tu rodilla, el dedito gordo, todo tu ser empieza a verlo, empieza a agradecerle, empieza a quererlo. Y ahí es una forma, primero, de estar presente, segundo, de darte cariño. Y ese es el ejemplo de mi amigo, pero yo te voy a contar un ejemplo mío, que ahí fue donde me descubrí que me faltaba mucho amor. Allá en Guadalajara, una compañera me dijo, ve con tal persona que te haga un masaje. A mí nunca me habían hecho un masaje. Y fui. Y bueno, me empezó a dar el masaje, la señora, un masaje espectacular. Me empezó a dar el masaje y ¿qué creen? Que yo la verdad, cada que esta persona me iba tocando cada parte de mi cuerpo, yo sí le daba gracias. Le daba gracias al dedito porque se movía, le daba gracias a mi pierna porque me llevaba a lugares, le daba gracias a mis manos porque gracias a ellas puedo trabajar, le daba gracias a cada parte de mi cuerpo. Y después cuando ella se fue, cuando ya se termina el masaje, me abracé así y ¿saben qué sentí? Mucho amor por mí y comencé a llorar porque me había dado cuenta que nunca me había pasado eso, eran unas sensaciones nuevas y había sentido yo un amor por mí, entonces fue algo muy valioso, muy interesante que jamás pensé que iba a experimentar. Si tú nunca te has hecho un masaje, te lo recomiendo y te recomiendo que cada vez que la persona que te da el masaje vaya pasando por una área de tu cuerpo, sientas y agradezcas por la función de esa área. Es algo bien bonito porque te vuelve en el presente, te vuelve consciente y te da esta sensación de amor a tu persona. Entonces, también te lo dejo ahí como una experiencia mía que te puedo compartir, que te puede ayudar. Y bueno, pues esta autoestima, dice aquí una de nuestras charlas de John Maxwell, dice que podemos tener éxito aunque nadie crea en nosotros. Pero no podemos tener éxito si yo no creo en mí. ¿Qué sucede con esto? Volvemos a la parte del autoconcepto. Bueno, si yo no creo que lo voy a lograr, por más que haga lo que haga, no lo voy a lograr. Porque ya lo tengo bien instalado en mi cabeza que no se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitarme ese pensamiento de no se puede y pensar, ¿cómo sí lo puedo lograr? Porque obviamente van a pasar muchas cosas para que puedas lograr una que tú quieres. Pero el día que la logres, es momento de aplaudirte, es momento de decir, chingón, sí se pudo. O sea, lo que pensabas que no se iba a poder, ¿qué crees? Se puede. O sea, ¿por qué las demás personas que lo están logrando lo han podido hacer? Y si ellas lo han podido hacer, es porque yo también lo puedo hacer, porque tenemos exactamente las mismas oportunidades. Y si no las tuviéramos, se trata de hacerlas, de crear las oportunidades. Entonces, eso es algo bien interesante. Necesitamos creer en nosotros mismos. Y si tú me preguntas, Pau, ¿tú cómo lo hiciste? Bueno, también tuve un proceso muy largo de transformación. Como les decía, fui al psicólogo, fui a varios cursos y todavía voy. O sea, es algo que somos producto que no está terminado, como dicen por ahí. Pero algunas cosas que yo te puedo recomendar es, hablando del reconocimiento y algo que les digo a los chicos, es todos los días, por la mañana o por la noche, haz una lista, por ejemplo, me reconozco por, y pon cositas por las que te reconoces, aunque eso es muy difícil a veces porque cuando empezamos me reconozco por y ni siquiera sabemos por qué nos reconocemos, pues podemos poner, por ejemplo, me reconozco porque hoy me bañé,
me reconozco porque tendí la cama, me reconozco porque me hice una avena para desayunar, me reconozco porque hoy me puse bonita, me reconozco porque hoy hablé bien, me reconozco porque hoy hice un video, me reconozco porque hoy barrí, me reconozco porque saqué a pasear a los perritos. Hay tantas cosas por cuales reconocernos porque nosotros damos por hecho todo lo que hacemos y estamos esperando un reconocimiento fuera cuando el reconocimiento lo tenemos que tener aquí adentro con nosotros. Entonces, eso es algo de lo que yo he hecho y alguien me preguntaba, oye, pero ¿cómo sabes que esto ha funcionado? O que esto funciona. Bueno, pues acuérdense que el trabajar de manera interna, pues tampoco es que te dé luego los resultados palpables o que lo puedas ver. O sea, todo este asunto del desarrollo personal es intangible. Yo no te puedo decir que con que hagas una lista de reconocimientos mañana te vas a sentir excelente, ¿no? Pero sí te puedo decir que necesitamos creer en que las cosas funcionan. Digo, si no, yo no estaría aquí hablando haciendo este video. Entonces son cosas que a mí me han funcionado, que me han hecho sentir mucho más valorizada por mí y no por el exterior. Y eso obviamente son cosas que yo sigo haciendo y que además me siento muy a gusto cuando lo pongo. Digo, sí es cierto, porque hay cosas que a veces los hago de manera automática, pero cuando las escribo es cuando les doy ese valor y digo, ay, oye, sí es cierto, hice tal cosa, porque fíjense que a mí me pasaba que de repente se me iba todo el día, se me iba. Y entonces yo decía, no manches, hoy no hice nada. Y empecé con ese pensamiento, hoy no hice nada. Pero ¿qué crees? Después dije, voy a anotar todo lo que estoy haciendo porque no puedo estar pensando en que no estoy haciendo nada y se me va todo el día en la computadora. Entonces empecé a anotar cada cosita y entonces llenaba la lista y decía, no, pues sí hago muchas cosas, ¿no? Y entonces ese ya me estaba dando este valor a mí misma. Y entonces me empiezo a ver como una persona valiosa. Y el yo verme como una persona valiosa, las personas que están a mi alrededor también empiezan a contemplarme como esta persona valiosa. Pero no empieza de afuera, empieza de adentro. Si yo no me contemplo como un ser valioso, un ser que aporta, pues afuera tampoco me van a considerar de esa manera. Por eso es importante empezar desde adentro. Entonces, como recomendación, esto del reconocimiento. Y también algo que me puse a hacer durante un tiempo era agradecer. En la noche, por ejemplo, pensaba, a ver, ¿qué personas vi el día de hoy? Y entonces eso es bien difícil porque también ya no te acuerdas en la noche, y no sé si te ha pasado, pero a mí, por ejemplo, en la noche yo ya no me acordaba qué había hecho en todo el día. Y entonces decía, ok, me tengo que acordar, ¿no? Entonces empezaba, ok, vi a esta persona en la mañana y en mi mente le mandaba bendiciones a esa persona y a toda su familia. ¿Qué más hice? No, pues vi a esta persona, ok, bendiciones y a todos los que le rodean. No sé qué tanto funciona energéticamente, pero yo creo que es muy, muy valioso porque estás mandando energía bonita a alguien y no solamente a ese alguien, sino a toda su familia. Y además yo estaba siendo consciente de las personas con las que yo había tenido una conversación. Y si, por ejemplo, no había tenido conversación porque no salía de la oficina, también me acordaba de las personas con las que había platicado en WhatsApp. Y entonces eso también es súper interesante porque te vuelves consciente. Yo estaba consciente de lo que me estaba pasando y mandando esta bonita energía a todas las personas que se me acercaban. Entonces, todo esto hace que la vida te mande cosas bonitas. Porque dice, lo que recibimos de la vida está basado en cómo te ves a ti mismo. Y fíjense, la verdad es que yo en enero pensé, yo quiero ir a la certificación de John Maxwell en Orlando, Florida. Chin. Y luego de pronto vienen mis creencias limitantes y cómo le voy a hacer, ¿no? Porque apunté más o menos cuánto tenía que ahorrar o cuánto era lo que tenía que invertir.
y son $2,500. Dije, órale, no importa. Como yo soy una persona valiosa, dije, voy a hacer lo que tenga que hacer para tener eso cubierto. Y bueno, estamos en mayo, perdón, y ya lo tengo cubierto. Y es algo que me llena mucho de emoción porque la vida misma, cuando se da cuenta que tú estás listo para estos sueños, te ayuda. Y fíjense, ahorita me acordé de algo bien interesante que quiero compartirles. Tuvimos una clase con un mentor hace 2 lunes, donde él nos compartía algo muy, muy pequeño, pero que se me quedó muy grabado. Él decía que él tiene un hijo de 3 años y que él quiere darle lo mejor a su hijo. Y casi que se lo quiere dar de ya, ¿no? Pero él dijo, si yo le compro un carro a mi hijo actualmente, pues de nada le va a servir. Porque el niño tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que hacer varias cosas hasta que yo le pueda comprar un auto. Y después dijo, ¿se han dado cuenta que Dios, o el poder superior, o el universo, como le quieras llamar, también nos quiere dar todo lo que nosotros queremos? Pero Él está esperando a que nosotros crezcamos. Y dije, wow, qué gran enseñanza. Porque yo dije, ok, entonces todavía no llego a donde yo quiero llegar porque me falta crecer. Y crecer se refiere a crecer de manera interna. Mi desarrollo personal todavía no está listo para yo tener X y Y. Entonces, claro, tuve mucha claridad y dije, qué interesante verlo desde ese punto de vista. Y qué emocionante, y qué bonito, y qué esperanzador. Porque ciertamente a mí me ha pasado que luego quiero las cosas ahorita de ya, así, de ahorita 3, 2, 1. Pero así no suceden las cosas. Porque entonces Dios o el poder superior o quien quieras, o a quien le crees, está esperando que crezcamos. Y entonces también yo reflexioné, dije, uff, qué fuerte, porque entonces, hace varios meses, yo me ponía a pensar, bueno, pero ¿cómo puedo seguir creciendo? Y es algo que nos dicen, por ejemplo, en la certificación de Maxwell. Nosotros debemos de seguir creciendo día con día. ¿Y cómo podemos seguir creciendo? Bueno, pues una de las cosas es leyendo libros, yendo a grupos de crecimiento, apuntándote a pláticas de desarrollo personal, siendo consciente de lo que sentimos, yendo, por ejemplo, a grupos como BNI, donde pertenezco, donde de pronto te meten en una dinámica chistosa para que nosotros nos sintamos como que te reten y ese reto es el crecimiento. Todo este tipo de cosas que de pronto yo me enojaba porque el reto parecía muy grande y yo decía, no, yo no quiero, y no me daba cuenta de la oportunidad que había disfrazada en algo que me estaban poniendo a hacer, en algo de servicio. Y justo ayer hablábamos sobre el servicio y cómo Dios o el poder superior se manifiesta a través del servicio. Y claro, ahora lo puedo ver, es como, ok, yo me enojo porque me ponen a hacer algo, pero si me pongo de manera analítica o reflexiva, puedo darme cuenta que ahí está algo escondido para mí. Pero si no me pongo a reflexionar por qué me estoy enojando, qué me genera, todo ese tipo de cosas, porque si no le pongo atención a mis emociones, no voy a encontrar el regalo. Entonces, déjame decirte que todo esto ha sido un camino muy interesante, muy enriquecedor, esto del autoconcepto y el desarrollo personal como personas, como emprendedora, como mujer. Actualmente estoy en un momento donde estoy reflexionando tantas cosas, dándome cuenta que el mensaje viene de cualquier persona que está cercana a mí. Y esto ha sido muy revelador porque yo la verdad es que
me he considerado de repente como medio sangrona con algunas personas, lo confieso. Pero ahora me percato de que al final del día todos somos canalizadoras de mensajes. Siempre y cuando pueda estar consciente para escuchar a esa persona y para ver qué es lo que esa persona tiene para mí, ese mensaje que me están mandando a partir de esa persona. Entonces, te invito a que puedas ser un poco más consciente sobre tus emociones, porque gracias a eso es como podemos darnos cuenta cuál es el autoconcepto, qué es lo que yo pienso de mí, y lo que yo pienso de mí es lo que yo voy a poder reflejar allá afuera. Te dejo estas reflexiones para que puedas verlo en tu vida, puedas darte cuenta la importancia de tener un buen autoconcepto, y si todavía no lo tienes, cómo lo puedes ir desarrollando, porque sí o sí es algo que necesitas en este mundo del emprendimiento.